Les quiero presentar esta noche a una orgullosa chetumaleña y un gran ejemplo del servicio público, de la política estatal. Una mujer que ha representado a Quintana Roo en el Congreso de la Unión en la 61ª legislatura. Chetumaleña aguerrida, valiente, que sin duda la llevó a ocupar cargos como directora del Instituto del Fomento a la Vivienda, el Infovir, diputada local, oficial mayor de gobierno, con diferentes cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y sin más preámbulos, yo les pido le demos un gran aplauso a nuestra querida Rosario Ortiz Yeladaki, que nos presenta esta noche la charla, La transformación urbana de Chetumal. Bienvenida. Gracias, Paola. Gracias. Después de escuchar una participación tan importante como la del licenciado Efraín Villanueva Arcos, que ya se fue, ¿verdad? Ah, no, aquí está. Felicidades, Efraín, la verdad es que mucho nos enseña la conferencia. Y aquí yo de manera coloquial vengo para decirles a todos ustedes que me acompañen a este recorrido, que no sé si ya esté lista, ¿no? A ver, órale. Pues buenas noches a todos. Yo quisiera agradecer que, aunque no está aquí, la invitación de Fernando Martí de la Sociedad Andrés Quintana Roo, representado por el ingeniero Víctor Alcerreca, gran amigo y orgulloso quintanarroense, de la Sociedad Andrés Quintana Roo, quien me invitó a hablar pues de mi bello Chetumal, casi nada. A los presentes y a todos los que nos ven y escuchan a través de las redes sociales, pero sobre todo a los presentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un auditorio selecto, un auditorio que verdaderamente ama a su tierra. Ese es un hecho. Los invito entonces a un recorrido del crecimiento y desarrollo de nuestro Chetumal. El huracán Janet marcó un antes y un después en la historia de Chetumal. Y los chetumaleños que sobrevivieron a esta tragedia quedaron marcados para siempre. Luego de ver cómo vientos de huracán categoría 5 arrasaron con la vida de más de 712 personas y todas las viviendas, dejando únicamente un puñado de edificios. El renacer fue difícil, pero si algo caracteriza a los chetumaleños es su capacidad de salir adelante, tal y como fue el inicio de Payo Obispo, allá en 1898. El nuevo Chetumal, después del huracán, dio la pauta para una nueva ciudad, moderna y alejada del antiguo aspecto caribeño que lo caracterizaba, con sus casitas de madera, estilo inglés. No obstante, algunas de estas viviendas retomaron el anterior estilo y aún existen en nuestros días. ¿Cómo no recordar a don Luis Reinhardt, que con su maquetita a pequeña escala en sus manos recorrió instituciones? Y en 1992, con el apoyo del gobierno del estado y el municipio, don Luis Reinhardt hizo realidad su sueño y hoy contamos con la maqueta Chetumal, que se encuentra enfrente del Congreso del Estado y es un atractivo turístico y cultural. Gracias a don Luis Reinhardt, que tuvo esta iniciativa y que mucho nos enorgullece ver las casitas antiguas de Payo Obispo reflejadas en una maqueta hecha con el corazón y con el apoyo de las instituciones. Para compartir esos gratos recuerdos, me gustaría que escucháramos un poquito de la canción Leyenda de Chetumal. El compositor Carlos Gómez Barrera, payobispense, escribió para la cuna donde nació. Escuchemos tantito. Y así renació esplendorosa ciudad Chetumal. Años después surgía en Chetumal una de sus primeras aportaciones a la música caribeña, con Ben y su grupo, que muchos de ustedes que están presentes lo recuerdan, el Icombo, y grupos musicales que se formaron con la participación de jóvenes chetumaleños. El ritmo de reggae fue ahora sí que amenizado muy bien por estos grupos musicales. Al mismo tiempo, recordaremos todos nosotros que nos deleitábamos con la música de la banda de música del gobierno del estado
y que debo mencionar, y discúlpenme, pero fue una etapa muy linda del crecimiento de mi familia. Manuel Napoleón Ortiz Arteaga, que deleitaba a muchos chetumaleños cada tercer día en el parque, en el kiosco del Parque de la Explanada de la Bandera. Ahí las familias acudían los fines de semana a escuchar y bailar la música al ritmo de las piezas que ahí tocaban los integrantes de la banda que tanto nos deleitamos. Esta ciudad se volvió cosmopolita, pues dio la bienvenida y albergó a inmigrantes de otras naciones, como muchas familias libanesas y turcas que vinieron a radicar y quienes contribuyeron a los nuevos cambios de esta. Vinieron a detonar con su trabajo la zona comercial de la Avenida Héroes, que bien comentaba el licenciado Efraín Villanueva, que llegó a ser famosa por toda la República por los beneficios de la zona libre, como que quiero mencionar esas familias porque son parte de la historia chetumaleña, como la familia Bushaki, como la familia Adam, como la familia Amar, Barudi, Shakur, El Jure, Chejín, Herales, Fara, Camín, Haddad, Medina, Musa, Shabshab, Simón y Marzuca, entre otras muchas familias que han venido a aportar su trabajo al Estado. Es precisamente a los nuevos residentes a quienes se les debe mucho del floreciente comercio que conoció etapas de verdadero esplendor en la capital quintanarroense, cuando fue zona libre de aranceles. En Chetumal el comercio predominaba y los compradores y provenientes de toda la península y sur del país atiborraban las tiendas donde se encontraban artículos únicos que solo se podían adquirir en esta región debido a que la importación tenía extraordinarias exenciones arancelarias. Había muy pocos lugares de entretenimiento. La gente acudía al famoso Secuca, donde hoy está el Seminario Menor, a ver películas, todos sentados en el cerro, y este era un centro de gran convivencia. Después se inauguraron varios cines, pero el emblemático Manuel Ávila Camacho, el cine Manuel Ávila Camacho, el cine Leona Vicario, el cine Juventino Rosas, que incluso, aun cuando se encontraba en lo que es hoy el Palacio de las Pelucas, en la antigua Payobispo, lo hicieron nuevamente a un costado del sistema quintanarroense de comunicación social. Hoy ya no existe, hay una tienda de servicios, pero tenemos gratos recuerdos de estos cines que mucho nos deleitaban. En Chetumal, el comercio, habían muchísimos entretenimientos, pero había una unidad interesante que todos debemos recordar. Y los cines han sido parte de nuestra adolescencia, de nuestro crecimiento, y hoy, ahí está el motivo de esta plática, diría yo, que no es conferencia, es plática, donde estamos reunidos hoy para recordar el cómo Chetumal ha crecido tanto como capital del Estado y cómo ha participado todos sus habitantes. Hoy contamos con varias plazas comerciales y diversidad de salas de cine. Ya la modernidad nos llegó y ahí estamos con más posibilidades para el entretenimiento de los chetumaleños. El Hotel Los Cocos fue albergue durante el huracán Janet. Sigue funcionando como tal. El sector hotelero sigue creciendo y hoy contamos en Chetumal con más de 50 hoteles donde se puede estar para disfrutar de nuestra capital. Chetumal se construyó también como la capital política, al ser decretada como la capital del Estado Libre Soberano de Quintana Roo el 8 de octubre de 1974. Aquí se instalaron los 3 poderes del Estado en lo que es el primer cuadro de la ciudad, de donde surgió el primer gobernante de esta entidad elegido constitucionalmente, que todos conocemos y queremos, don Jesús Martínez Ross. Chetumal también fue cuna de grandes mujeres. Luz María Saleta Islas. Fue presidenta de la Cámara de Diputados en 1966 y le correspondió contestar el segundo informe de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Fue la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de México y, claro, un orgullo para los quintanarroenses. ¿Cómo no recordar a nuestra amiga María Cristina Sáenz de Aguilar, quien fue senadora, diputada federal,
diputada local y la primera presidenta municipal de este municipio de Otompe Blanco, y ocupó diversos cargos también en la administración pública, inolvidable chetumaleña. Como no recordar también a quienes crearon el himno en su letra y música y el escudo del estado de Quintana Roo. Aquí en Chetumal fueron realizados tanto el escudo como el himno. Lo realizó nuestro gran artista, el escudo, don Helio Carmichel, que en paz descanse, y también realizó el famoso mural que adorna las paredes del Palacio Legislativo. El himno, la letra realizó nuestro gran escritor, quien radica actualmente en Bacalar, el profesor Iván Suárez Camal, y la música nuestro directo amigo Marcos Ramírez Canul. En materia de educación, la secundaria Adolfo López Mateos, y hoy quiero saludar con mucho gusto a mi compañero de generación, Enrique Sosa, que participó hace un rato, y también quiero saludar a quien ha participado en todas las actividades culturales y artísticas de la época. Y digo de la época porque crecimos juntos, me refiero a Tony Bule. Gracias, Tony, por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por ser parte de la generación de la secundaria López Mateos. Fue pionera la secundaria, donde la gran mayoría de los chetumaleños acudían a la escuela, donde existen infinitos recuerdos de todas las generaciones de aquel tiempo a la fecha. ¿Cómo no recordar al joven Narciso Golib, quien hizo el himno a la escuela secundaria? Y aquí quiero enseñarles algunas fotografías de secundaria, obviamente de mi generación, ustedes disculpen, hay más generaciones aquí, pero la verdad yo no fui hecha para las calificaciones, sino para la música, el baile y el canto. Y entonces hay algunas que mi amiga Elda María Lizarraga Sosaya me hizo el favor de enviar con gratos recuerdos de la secundaria federal Adolfo López Mateos, donde nos reuníamos los lunes cívicos y participábamos en directas actividades culturales y artísticas que verdaderamente eran un placer para toda aquella juventud chetumaleña. No quiero dejar pasar un trabajo importante que hizo quien fue por muchos años cronista de la ciudad, el profesor Ignacio Herrera Muñoz. Que en paz descanse, reconocemos el trabajo y aquí hay muchos que han continuado trabajos de investigación de la ciudad de Chetumal, y por eso yo invito para que esos datos los consultemos con los especialistas en fechas y en todos los antecedentes que hay del crecimiento de nuestra querida ciudad de Chetumal, como también Manuel Villanueva, que también se dedica a recopilar datos históricos, pero el profesor Ignacio Herrera Muñoz, reconocido chetumaleño por su actuar en la cotidianidad de un pueblo como Chetumal. Hoy contamos con más posibilidades para todos los alumnos, los jóvenes de aquí de Chetumal. Contamos ya con niveles educativos públicos, escuelas públicas y privadas, lo que le da oportunidad a todos de ya concluir sus estudios. En aquel tiempo no se podía, solo estaba la secundaria. Afortunadamente, el crecimiento y la modernización de Chetumal nos ha ofrecido muchísimas oportunidades para hoy tener espacios de educación importantes. La Universidad de Quintana Roo es hoy una de las universidades que alberga la mayoría de los estudiantes, con un número importante de extranjeros realizando sus carreras o especialidades en ella. Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer al creador de esta universidad, doctor Miguel Borja Martín. Y tengo que recordar, no me gusta mucho eso, pero tengo que recordar que tuve el honor de acompañarlo a poner la primera piedra de esta máxima casa de estudios en mi trienio como presidenta municipal. Gracias, doctor, por estar aquí acompañándonos. Chetumal no solo es el lugar donde inicia México, sino que además es una ciudad hermosa, donde se respira y disfruta de la paz y la tranquilidad que le da a su gente trabajadora. Heredó la fortaleza de sus antecesores que supieron levantar esta ciudad desde sus cimientos expuestos en aquella catástrofe del 27 de septiembre de 1955. Chetumal sigue siendo uno de los mejores lugares del país para vivir porque somos gente generosa, sencilla y hospitalaria. Es por eso
que sigue llegando la gente de todas partes del mundo a vivir y disfrutar de la tranquilidad de nuestro bello bulevar y sus alrededores, teniendo un boom demográfico. Por eso hoy contamos con 73 colonias y 40 fraccionamientos, y en el último censo del 2020 fue de 233,648 habitantes. En mi tiempo como presidenta municipal, hago un análisis entre 90 y 93, solo contábamos con la colonia Las Casitas, Adolfo López Mateos, Barrio Bravo, La Forjadores, la Guadalupe Victoria y aquellos inicios de lo que hoy es la colonia de Los Monos. Fíjense nada más, hoy, 2023, el crecimiento en el número de escuelas de todos los niveles, tanto públicas como privadas, y en el número de colonias que tenemos también en Chetumal, tanto privadas como públicas. La ciudad sigue creciendo y la mayoría de las colonias, a partir de la avenida Insurgentes, a partir de la colonia, todos decimos de manera coloquial, el otro Chetumal, y hay N número de colonias. Ahí el crecimiento verdaderamente alto y enorme de la ciudad de Chetumal. La ciudad se encuentra ya conurbada con Calderitas, ustedes lo saben, y Santa Elena, frontera con el vecino país de Belice. Hoy Chetumal y su dinámica de crecimiento nos invita a continuar trabajando en su modernización para hacer que Quintana Roo avance con su capital hermosa, de la que todos nos sentimos muy orgullosos, los chetumaleños. Gracias verdaderamente por estar conmigo en este paseo. Reconozco nuevamente la organización de esta serie de conferencias que mucho nos enseñan a querer más a nuestro estado, pero sobre todo a Chetumal. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias. Para las nuevas generaciones va siendo quizá pareciera un cuento, una historia, ese Chetumal antiguo, y quienes también hemos tenido el privilegio de sentirnos orgullosos de haber nacido aquí, de pertenecer a familias arraigadas, nos da la oportunidad de conocer desde estos protagonistas, mis padres, mis tíos, las tías, ¿no? La familia que te enseña y te envuelve con esa nostalgia. Mi querida Charito, para estas nuevas generaciones, en el marco de esta charla que nos has compartido, te lanzo la primera pregunta en lo que se organizan quienes nos acompañan. ¿Cuál sería el secreto para poder provocar que nuestras nuevas generaciones tengan este sentido de identidad y de amor al terruño, como siempre dice mi mamá? El amor a nuestro lugar, cómo transmitirles a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, que son jóvenes, que se están formando en diferentes sectores educativos gracias al desarrollo de nuestra capital, este amor por nuestro lugar. Esa es una pregunta muy importante porque muchos valores, mucho se ha perdido, porque nos olvidamos de pronto de dónde nacimos o de quiénes llegamos a compartir con los chetumaleños, que está conformado por mucha gente de fuera. Decía mi amiga, ella viene de Veracruz, ¿verdad? Tú eres de Veracruz, tú eres del DF. Y hay mucha gente de muchas partes del país que han venido a coadyuvar con el desarrollo de la ciudad. Yo creo que el secreto está en la conformación familiar, es decir, en el cariño que tú puedas sentir y hacer que tus hijos sientan por el lugar donde viven, ¿sí? Por el lugar donde vivimos, para que vayamos adquiriendo lo que tanto nos ha costado, que es nuestra propia identidad. Tenemos que ir construyendo, seguir construyendo todo eso. Hay mucho por hacer en ese sentido, pero yo trabajaría desde el seno familiar, donde la educación es determinante y la formación es también de la misma manera importante. ¿Alguien que desea participar esta noche con algún comentario, una pregunta? Muchas familias, estoy hablando de gente joven, ya no tienen esta información y mucho menos tienen este sentimiento de identidad. Entonces, eso sí que es
una problemática, ¿no? Porque nos vamos a llevar, si realmente se enfrenta con un programa o programas con proyectos verdaderamente dirigidos a estos temas, nos los vamos a llevar todo, porque es verdad que hay una división entre el viejo Chetumal y el nuevo Chetumal. Entonces, hoy por hoy, la gente está muy confundida. Los jóvenes no saben ni siquiera qué es lo que comemos los chetumaleños. O qué comimos, como me dijo un día mi prima Julia, bueno, es que tú fuiste mucha privilegiada, ¿no? Ajá, yo soy una chetumaleña de 2 generaciones. Mi padre su familia vino de otro estado, pero por parte de mi mamá era isleña, o sea, toda la familia Polanco. Entonces sí tuve oportunidad de vivir en el seno de una familia donde se practicaba y se comía y se amaba y bueno, escuchando a mis tíos cuando nos reunimos en las reuniones familiares, siempre hablamos de estos temas, pero hoy por hoy hay muchas familias que ni idea. Entonces, ¿qué hacemos con esas familias? Que estamos hablando que nosotros somos así y esas familias son las que hoy están formando este Chetumal actual. Es correcto. Por eso yo hice hincapié en lo importante que es la educación, por ejemplo, y por eso admiro mucho estos ciclos de conferencia que promueven en el 125 aniversario de Chetumal. Es decir, entiendo que se grabará, entiendo que saldrá todo esto y entiendo que debe haber un vínculo, ¿sí?, entre la cultura y la educación. Y entonces, si las autoridades se ponen de acuerdo y vinculan esta serie de conocimientos que mucha gente connotada ha realizado y lo lleva al aspecto educativo, ¿sí?, pues de alguna manera contribuimos con todas las familias a hacerles conciencia. Y desde los hogares, pues hacer lo mismo. Pero ¿saben qué? Se necesita mucho amor al terruño. Por eso bien dice Gómez Barrera, trabajo y amor al terruño obraron milagros. Y así renació esplendorosa ciudad Chetumal. Y es verdad, es verdad. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío, mi familia viene de la Huasteca Potosina, mi papá era de indígena Tenec, mi madre era de la ciudad Valles, pero yo nací aquí. A mi padre le invitaron a trabajar en el ingenio y él vino directo desde del Ron Potosí, lo mandaron para el ingenio. Yo aprendí a querer a Chetumal porque tuve un maestro en Conalep que se llama, me acuerdo que le decíamos el Capi, porque me recuerdo que era Marino Suárez, su apellido. Yo aprendí a conocer Chetumal desde antes de que fuera estado, ¿no?, que territorio, gracias a que él empezó a platicarnos en sus clases. Ya no nos daba clases, de verdad nos sentábamos a escuchar que él conoció, o sea, que su padre fue parte de las personas que conoció a Otompe Blanco cuando llegó aquí a Chetumal. Y platicaba lo que su papá le platicó. Y entonces de alguna manera nos hizo partícipe, porque para ese entonces, cuando Conalep, en esa época, había mucha gente del norte. La mayoría éramos, bueno, yo chetumaleña, ¿no? Pero mis compañeros eran de Durango, de Nuevo León, de Coahuila, porque venían de allá de Butrón, y allá es gente del norte. Entonces, cuando nos empieza a comentar cómo es que se creó Chetumal, cómo es que Chetumal empezó a crecer, cómo es que llega aquel Otompe Blanco, cómo es que nos dibujaba con su narración, que aquel barco, que aquellas mujeres con abanico, que aquellas mujeres, que había un señor que hablaba inglés, hablaba maya y hablaba español, y era el traductor en ese momento, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a conocer y a darme cuenta de qué era Chetumal, yo digo, bueno, pues yo nací aquí, al final de cuentas, soy la única de mi familia chetumaleña. Yo tuve la dicha de nacer aquí, ¿no? Y fue así cuando dije, wow, o sea, yo de mi familia que viene de fuera del norte,
soy la que le tocó esa dicha. Y a partir de ahí empecé yo a querer, porque de nacimiento yo quiero mucho la Huasteca Potosina, o sea, me llena de orgullo, ¿no? Pero cuando empiezo a escuchar que esto es una ciudad joven y que de alguna manera he sido parte de la historia, ¿no? Digo, wow, porque me tocó conocer a alguien que sabía desde antes de que sea estado, sino que territorio de aquel Otompe Blanco, de aquella historia. De repente decía cosas así muy, muy duras, pero era la época en la que se vivía en ese entonces, ¿no? En cuestión de mujer, ¿no? En cuestión de que hoy estamos hablando de que las mujeres tenemos derecho. En aquella época pues no había esos derechos que antes, que ahora tenemos, ¿no? Pero poco a poco fui conociendo. Y cuando me entero de esto yo dije, ay, no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero ya a 2 veces ya vine y es así como un empate de aquella historia que me contaba aquel capitán Suárez y que me decía que esto nos faltaba más y que no desesperáramos porque era una ciudad joven, era un estado joven y que nosotros podíamos hacer lo que comentó aquí el señor, ¿no? Que esto de verdad crezca, porque nos están dejando a nosotros a nuestros hijos, que esta ciudad sea lo que aquí el Señor dijo, ¿no? Poderla llevar a ser una mejor ciudad, sustentable, con empleos, y que sea una ciudad realmente grande, ¿no? Porque mucha gente que yo conozco, porque no es de aquí, compara, ¿no? Es que si estuviéramos en Mérida, entonces yo les digo, ponte a comparar cuánto tiene el estado de Mérida, de Yucatán, cuántos años tiene. Mejor sé parte del crecimiento para que esto que estás viviendo crezca realmente. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí está el ingeniero Víctor Alcerca. Bueno, primero por ahí, el ingeniero Víctor, la señorita de enfrente y la persona de atrás. Listo, vamos. Ninguna pregunta. Nada más quiero felicitar el joven que nunca tiene preguntas. A mi amiga, mi paisana, mi compañera de la secundaria López Mateos, compañera de trabajo en el Banco Nacional de México, ni modo lo voy a decir, Charito, en 1870, hace algunos ayeres, pero tú te sigues conservando guapa, bella y hermosa. Y también gracias por recordarnos esos pasajes históricos de la secundaria, del director Salvador Lizarraga Carrillo, Elda Sosaya de Lizarraga, a don Luis Reinhardt, con esa maravillosa memoria que hizo la primera maqueta de Chetumal, y a don Manuel Napoleón Ortiz, cuando lo escuchábamos en la explanada de la Bandera, y todos esos. Tu plática estuvo muy breve, pero muy sustanciosa. Felicidades. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por aquí hemos estado miércoles a miércoles. Bueno, iniciamos un jueves con el doctor Borge, con el propósito no solamente de tener un aniversario, sino rescatar a través de esta oportunidad de información, de valores, y por ahí impulsar a que nuestra ciudad precisamente sea una ciudad, como se dice ahora, sustentable. Evidentemente, la información que Charito nos obsequia es muy rica a partir del huracán Janet, y así lo dijo, ¿verdad? ¿Y por qué el afán de estas conferencias? Precisamente para ir creando una historia escrita que no existe, es pobre, todo está en las mentes y en las vivencias de algunos de los que tiempo atrás tenemos algo que contar, pero que con el tiempo se agota porque muchas generaciones se han ido. Vamos haciendo fila ya. Exacto. Entonces, los jovenazos que todavía estamos por aquí, todavía tenemos algo que decir. Pero aún en los jovenazos que hoy están aquí, hay cosas que no se dicen porque no se vivieron.
ejemplo. Cuando Charito dice a partir del ciclón Janet, bueno, pues antes del ciclón Janet, Charito, existió una secundaria impulsada por algunos de los mismos caballeros que formaron el Comité Pro Territorio. Así es. A ver, Efraín, tu tío, don Juan Villanueva. A mí me dijeron que a partir de Janet y la modernización. Así que eso te corresponde a ti. Exacto. Y es a lo que voy. En 1948, estas personas que tenían la necesidad de que sus hijos continuaran aquí para seguir estudiando y que ya algunos habían tenido que emigrar a la Federal de Mérida o al DF, lograron precisamente establecer la primera secundaria federal por cooperación Andrés Quintana Roo, sí, en 1948, de la cual yo fui alumno. Y estaba donde está la delegación del ISSSTE, ¿no? Ahorita. Estaba, no, la delegación del ISSSTE en el sentido contrario, Ávila Camacho, pero hacia el Palacio. Hacia el Palacio. Okay. En lo que fue la casa del gobernador. La casa del gobernador, que cuando se construye el actual Palacio de Gobierno, y ahí inclusive se aloja el gobernador, se cede para esta iniciativa de crear la primer secundaria, Escuela Federal por Cooperación, Andrés. Y era por cooperación porque los padres ponían y el gobierno ponía, ¿verdad? Era por cooperación. Y que desde luego se destruyó totalmente, como muchas de las construcciones de madera en el frente de agua, con el huracán Janet. 7 generaciones iniciaron ahí, 5 terminaron, ¿verdad? Y esa es la historia de la primera escuela secundaria que tuvimos en todo el estado. Algunos años después, antes de la López Mateos, 48, sí. Unos pocos años después, nace la segunda escuela secundaria también por cooperación, donde fue pionero el doctor Borge en el año 53 o 54. No. Ay, que se peleen, son de la época. No, 57. Yo me voy a estudiar en el 60. Sí, no, pero la primera generación. Muy bien. Entonces, vean cómo van aflorando datos, información que tenemos que escribir, tenemos que dejarlo ahí. Ya se acordó el doctor Borge, él fue alumno. Secundaria por cooperación. ¿Fue alumno de quién? 653-2 Gabino Barrera. La Gabino Barrera en 53. Ese es el objetivo también de mi participación, remover las conciencias de todos para que nos platiquen sus experiencias. Gracias, Víctor. De verdad, sí, me hiciste recordar lo que mis tíos me decían. Y desde luego, al ver las fotos de mis maestros, el maestro Lizarraga, la maestra Ela, con esos festivales de fin de curso que hicieron con nosotros en el Ávila Camacho y que después. ¿No te movieron tu corazoncito? Ah, claro que claro. Sí. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo llegué aquí porque venía a ver la presentación de un amigo en un libro y pues yo me quedé extrañada de qué será esto que dice 125, ¿no? Ciclo de conferencias. Es curioso cómo yo estoy parada aquí en este momento y cómo he escuchado en la información brindada por ustedes, ¿no? Porque justamente yo soy chetumaleña, nací aquí, crecí aquí. A veces me voy a Playa del Carmen a trabajar, a veces hago otras cosas, ¿no? Pero me dicen, debes de irte, tienes que... Y yo insisto en quedarme. No sé por qué soy necia en querer quedarme, pero está aquí mi corazón y digo, hay futuro para Chetumal. Siempre lo he pensado. Y es curioso, ¿no? De todas estas pláticas que tenemos, bueno, que salen a relucir. Y también me dije, no, o sea, es como de la chaviza, ¿no? De, a ver, ¿cuántos de aquí tienen más allá de algunos años, ¿no? Como de 40 para arriba. A ver, ¿cuántos de aquí? Yo creo que la mayoría, ¿no? ¿Y cuántos son los que tienen de 40 para abajo? Yo creo que solamente identifico como a... En esta audiencia creo que no. 3 personas, ¿no?
yo tengo, que recuerde, 35. Entonces, para mí es como que muy importante lo que mencionaba, ¿no? De los valores de la familia, de cómo hacer que el amor al terruño se transmita a las nuevas generaciones. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque para mí estos señores no los conocía. O sea, para mí era como de repente lees un libro y te dicen, el gobernador de tal generación a tal generación fue este. Y lo escuchas, lo aprendes, lo memorizas, pero nunca comprendes que tienes a Chetumal vivo, a Chetumal joven, que tienes un montón de oportunidades para hacerlo crecer, para llevarlo a más allá. Y es como que te quedas pensando, ¿no? De qué nos pasó como ciudadanos, por qué de repente siendo tan jóvenes no nos llegamos a conocer. Bueno, al menos yo observo, y creo que sigo siendo parte de una generación joven hasta el 2012 con la plaza, que ya ves que se empieza a notar una gran diferencia entre las personas, ¿no? Y hay tanta tela de dónde cortar, pero la verdad es que esto, la verdad sí me está gustando mucho. Yo creo que voy a volver a regresar o buscar la manera, ¿no? Pero creo que sí, deberíamos de buscar maneras de hablar, ¿no? de esto y de fomentar más el amor al terruño. Más que nada porque yo un día me pregunté, ¿qué le voy a dejar a mis generaciones? Yo incluso hasta ni siquiera pensaba en la historia de Quintana Roo, ni en la historia de Payo Obispo, ni en la historia de Chetumal. A veces, cuando era pequeña, me fascinaba ir a ver la maqueta. Era como que mi adoración. Y ni siquiera me volví arquitecta, que es lo más chistoso, pero siempre era como que me llamaba la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Esperamos cada miércoles. Sí. No, y Tenemos mucha fe en los jóvenes, ¿eh? Sí, en manos de ustedes está el y futuro. más que nada, yo quería decir que pienso que para poder sembrar el amor al terruño podemos usar las herramientas digitales, porque he notado que en Facebook mayormente mis amigos se interesan mucho. Hubo una vez una disputa sobre que Chetumal era una isla, y es un mito que sería interesante hablar de ¿es o no es una isla? Porque eso llama mucho la atención a las nuevas generaciones. Entonces yo pienso que debemos de, como decían por ahí, nos organizamos un comité, y yo pienso que desde las redes sociales también se puede generar ese amor. Bueno, nada más puede ser este comentario por la referencia que hizo a mí nuestra amiga. Tú estudiabas y yo bailaba. Así es. Yo creo que la pregunta que hicieron es interesante de por qué estaba tan integrada. Estamos tan integrados ahorita nosotros, en este momento, con la belleza de la historia que hemos vivido aquí en Chetumal. Lo que sucede es que yo llegué aquí cuando tenía yo 10 años. Yo aquí conocí el mar. Sí. De hecho, yo tenía una camisetita y un pantalón y me bañaba sin ropa en el muelle, para que no descubriera mi madre que llevaba la ropa mojada. Ahí vivía en el muelle, me apodaban el bagre, lo sabes por aquí que me apodaban el bagre porque son los únicos peces que hay en el muelle. Estudiamos en la secundaria federal, es de nosotros los jóvenes porque la secundaria que dicen ellos es de los viejitos. Es de 1964 a 1967. Ahí estudiamos y por ahí hay una fotografía que tenemos donde está por ejemplo Eric Paolo Martínez, que aquí hay una calle y un palacio de los deportes que lleva su nombre, que estudió con nosotros, estudiamos juntos. Está Joaquín Hendrix Díaz, que fue gobernador de este estado, fue parte también de esa generación. Rosario Ortiz Yedaki también fue parte de esa generación. Y de ahí, en esa generación estábamos las gentes que éramos gentes humildes. Gentes humildes, ellos eran, no sé cuántos eran tus hermanos, pero eran muchísimos. Ay. Su padre era el director de la orquesta, ¿verdad? Su padre era el director de la orquesta y tocaba aquí en el parque. Era el que dirigía la orquesta de la música, su padre. Yo tuve un maestro en cuarto año de primaria en la Belisario, que el maestro, no recuerdo su nombre ahorita. Ahí estudié el cuarto año de primaria y la secundaria. Ahí, en aquel tiempo,
Chetumal acababan donde está ahorita el Museo de la Cultura Maya. Ahí acababa Chetumal, ahí estaba la CFE, la Comisión Federal, ahí acababa Chetumal y luego seguía un caminito que iba hasta la Carranza para irte a las casitas. Las casitas le dicen las casitas porque son las casitas que hicieron para hacer que perdieron sus casas aquí cuando el Janet, y entonces le hicieron sus casitas, todas igualitas. Y ir a las casitas e ir al fondo de la ciudad. Entonces, en donde está ahorita la cultura maya, que estaba la CFE, ahí es donde terminaba la ciudad. Y realmente la ciudad, la parte gruesa de la ciudad estaba en la parte baja. Por eso nos afectó tanto el Janet. Y había por aquí abajito un barrio que se llamaba Barrio Bravo, que realmente era bravo, y yo vivía en Barrio Bravo. Jugábamos fútbol con pelotas de cuero, con lodazales y descalzos pateando pelotas. Jugábamos contra los marinos, ¿sí? Y éramos unos chamacos de 16, 14, 15 años, jugamos con los marinos. Mi amiga fue reina del carnaval a los 15 años, ¿verdad? Era reina de carnaval a los 15 años. Y después de la fiesta de carnaval, que vivía toda la ciudad, nos veníamos, porque no era pintura, no habían pinturas de esas que lastiman, sino puro añil. Se venía todo el pueblo aquí a Punta Estrella a bañarse, ¿verdad? A limpiarse todo se acababa la batalla de Ventura, y ella fue reina de carnaval. ¿A los 15 años tenías? 17 años. 17, ya ves que como me acuerdo. Martita fue reina del carnaval. Y entonces le digo, eso es lo que nos une, porque también ahí cuando, en esa secundaria, yo me acuerdo, iba todo el mundo, no había otra secundaria. Ahí estudiaban los más pobres y los más ricos. Así yo estudié allá, ella estudió allá, que no teníamos lana. Pero estudié Guadiamar, que tenía mucha lana, Ligia Vargas, que tenía mucho dinero. Padrísimos sus recuerdos. Muchas gracias. Y seguimos siendo amigos aún. A donde veo a Guadía me saluda y yo la saludo con muchísimo gusto, como a mi amiga mía. Pues padrísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos con las últimas dos participaciones porque el tiempo apremia un poquito. La verdad es que es muy gratificante escuchar cómo en las sillas siguen comentando y de recuerdos y mencionan nombres. Sí. Querido Ernesto Godoy, bienvenido. Rapidito, se ha hablado mucho desde la primera conferencia y hasta ahorita, se ha hablado mucho de la identidad de nosotros hacia esta ciudad de Chetumal. Pero creo que hay algo muy importante. Las escuelas educativas no tienen una materia que hable de la historia de esta ciudad. Si hacemos una encuesta en las universidades, en las secundarias, ¿quién fue el primer gobernador de estado? No lo saben. ¿Quién fue el primer presidente municipal? No lo saben. ¿Quién fue quiénes formaron parte del comité pro territorio? No lo saben. Tú no puedes querer algo que no conoces. ¿Sí? Toda esa historia de Chetumal, que yo le doy gracias a Dios que alcancé a vivir, el antiguo parque, el sitio de taxi, la explanada de la bandera, los bailes que hacían los fines de semana. Pero mucha de nuestra gente no lo conoce, no sabe su historia, no conoce su origen. Entonces no le podemos exigir, lo que decía la muchacha es cierto. Este tipo de conferencias, ¿por qué hacerlas cuando cumplimos 25, 50, 75, 100 años? ¿Por qué no hacer algo permanente? ¿Cuántas universidades tenemos? ¿Cuántos foros hay? Estas conferencias llevarlas a esas nuevas generaciones. Ahorita la juventud es nada más hablarle de viernes, sábado y domingo del bulevar, pero pregúntales quién fue el primer gobernador. No saben, no conocen la historia de esta ciudad. La verdad que es interesante estas conferencias, pero hacerlas más seguidos. Ahorita que el material humano que estamos viendo, que es una historia viva, que a rato nada más la vamos a ver plasmada en videos, pero si tenemos la historia viva vamos a utilizarla. Pues así que sea. Muchas gracias, y sí, ese es el reto y el objetivo de estas conferencias, marcar pauta, unir esfuerzos, vincular
al Instituto de la Cultura y las Artes, a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y por supuesto, la coordinación de la Asociación Andrés Quintana Roo para ir dejando pauta de la trascendencia de nuestra cultura y hacérsela llegar a los jóvenes a través de las redes sociales y a través de los nuevos lenguajes que a ellos les llaman la atención. Cerramos con la última participación esta noche, por favor, el joven en la esquina. Muchas gracias. Buenas noches. Yo soy igual hijo de llegados en el 74. Estoy viendo la historia que leí. Afortunadamente alcancé a leer de la señora Rosario. El recuerdo que tengo, yo vivo en la Confluencia Andrés con Carranza, de ahí es mi familia, mi abuela, mis padres, y yo recuerdo que en esos momentos, 90 y tantos, 11, 10 años, hablaban de la señora Rosario Ortiz. No la había tenido la oportunidad, no la habíamos conocido físicamente, pero sí me llamó la atención por qué mi mamá hablaba de ella, ¿no? A través de los años fui producto también de la Universidad de Quintana Roo, de donde fue rector Villanueva, producto también del estado que formó el señor Borges. Entonces, me agrada ahí, cuando inauguraron la maqueta, igual fui, Reyham, nunca tuve la dicha o el gusanito de ver quién era, pero yo decía, ¿dónde está mi ciudad? O sea, ¿dónde está esa ciudad que yo veo ahí? Voy a Corozal, no había tenido más que hasta los 40 años ir a esa ciudad, y digo, qué hermoso es este lugar. Y cuando le pregunto a mis compañeros, me dicen, es una ciudad muy fea, no hay drenaje, no hay servicios. Y yo digo, pero vean qué grandes son sus espacios, que está mal gestionado igual, pero mientras nosotros cuidamos unas 12, 20 casitas de madera, ellos tienen como 200 regadas y en muy mal estado, y hay unas muy bien conservadas. Entonces, cuando escuché también al señor Bulle, yo decía, ¿cuál es esa transformación? Cuando él ya comentó en plática cuál era esa transformación cultural, era de cómo desarrollaron una cultura para toda la ciudad. Bueno, para no hacerlo más extenso, me encanta venir a estas conferencias. Muchas gracias. Y sobre todo ver a los personajes que formaron y nos están dejando esta historia. Muchísimas gracias. Al contrario, la verdad es que es un privilegio, como decíamos al inicio, el tener la oportunidad de escuchar la historia en voz de sus propios protagonistas, y creo que pocos estados del país tienen esa dicha.